Dios les bendiga. Muy buenas noches con todos, una vez más. Buenas noches. Quería saber cuántos de los que están aquí son solteros. Levanten su mano. Ok, les felicito. Les felicito. Aunque este es un tema para casados, les felicito porque es parte de lo que me enseñaron. Anticiparme, prepararme. Y gracias a eso, estar en lugares donde han sido temas para pastores o para parejas, entonces me ayudó muchísimo a mí. Luego el anticiparme para lo que iba a ocurrir en la noche de bodas. Era algo importante, así que escuchar a gente que ha estado, ya experimentó eso, me ayudó muchísimo. Lo que implicaba ser padre del primer hijo, diferente a ser padre del segundo hijo o del tercer hijo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. El anticiparnos es importante. Por eso, a los que han levantado la mano, les felicito. Los que casados, ¿cuántos casados hay? Bien levantado su mano. Bien levantado su mano, muy bien, ok. Muy bien, ahí somos varios. ¿Cuántos tienen más de 5 años de casado? No, disculpen, más de 40 años de casado. Ahí hay uno. ¿Cuántos tienen más de 30 años de casado? Yo tengo 33. 30 años de casado. Más de 20 años de casado. Hay algunas manos. Más de 10 años de casado. Muy bien, ahí está, más de 5. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ok, por lo menos, ¿no? Definitivamente la experiencia del matrimonio es una de las experiencias más bonitas que hay. Dios ha permitido que sea así, por algo Él lo ha establecido. Y entonces, tal vez entre hoy y mañana voy a compartir algunas cosas personales que pueden ayudarle en alguna medida. Pero yo agradezco muchísimo a Dios por estos 33 años de casado. Este diciembre estoy cumpliendo 33 años, igual que las veces pasadas. Lo que hacemos es tener una ceremonia de gratitud a Dios y esta vez mis hijos oran por nosotros. Desde pequeños ellos lo hacían, al principio nosotros dos, pero lo interesante es que mi esposa sigue usando el mismo vestido de novia de hace 33 años. Yo sí me cambio el saco cada año porque la inflación y todo eso, ¿no? Entonces, pero es una bonita experiencia tener. Para nosotros el matrimonio es el mayor reto del mundo. Para nosotros el matrimonio ha sido el mayor reto del mundo. Como profesionales, como padres, como hermanos en la iglesia, es una bonita experiencia. Pero el mayor reto en el mundo para muchos de nosotros es el matrimonio, porque como ya muchos estudiosos de lo que es el hogar, el matrimonio, se han dado cuenta que en el ámbito cristiano, el matrimonio, más que llevarnos a la felicidad, nos lleva a la santidad. Ustedes han visto esa escena, ¿no? ¿Cuántos no han hecho llorar a la esposa? ¿Cuántos no han hecho llorar al esposo? Yo soy el primero en levantar la mano. El hecho de ser pastor no significa que yo sea perfecto. El hecho de ser el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera no significa que mañana voy a hacer bien las cosas. No, igual que ustedes, yo requiero todos los días de buscar a Dios, todos los días, de buscar ayuda de lo alto para ser el esposo que requiere mi esposa, para ser el padre que requieren mis hijos. De una u otra manera requiero toda la ayuda de lo alto. En ese sentido, nos hemos dado cuenta que necesitamos recursos de lo alto. Hoy día vamos a tratar algunas cosas que nos van a ayudar a armonizar mejor en el matrimonio, ¿no? Algunos principios que ayudan a todo el mundo. No es algo ajeno, sino que es algo que definitivamente es algo que nos ha ayudado durante este tiempo a nosotros, aún desde antes que tengamos a nuestros 3 hijos, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, algunos principios que nos van a ayudar y el día de mañana también, ¿no? Una de las primeras cosas que tengo que decirle es algo acerca de la medicina, ¿no? Algo acerca de la medicina. Andrea de Salio fue uno de los doctores en el siglo XVI, XV, XVI más o menos, que empieza a hacer algo que definitivamente era algo que sorprendió a la ciencia, ¿no? Con el respaldo legal, el respaldo de su país, allá en Francia, él comenzó a hacer las primeras incisiones en el cuerpo humano.
sí, él empezó a despellejar, ¿no?, a las personas, empezó a sacar la cabellera a las personas, empezó a abrir los brazos, las piernas, y todo eso para una investigación futura. Eso permitió que la ciencia avance, eso permitió que definitivamente uno pueda ver las medicinas para las enfermedades que justamente ya había en ese tiempo, y ojo, las futuras enfermedades. Así que el aporte médico de Andrea Vesalio fue grande. Las incisiones en el cuerpo humano ayudó mucho. Meterse ahí, qué había dentro, fueron realmente algo importante. Así, de vez en cuando hay que hacer algunas incisiones en el matrimonio. De vez en cuando también hay que abrir y ver cómo está el matrimonio. Eso es importantísimo. Es importantísimo para todo matrimonio que quiere armonizar en adelante, ¿no? Hay diferentes formas de poder examinar cómo va la vida de uno, la vida de los dos, la vida de la familia. Una de ellas es el FODA, justamente, ¿no? Hay fortalezas, debilidades, oportunidades, las amenazas. Hay diferentes formas que en la empresa, en la compañía, en la universidad nos enseñan para evaluar cómo estamos en la industria, en la empresa, etc. Y algunos principios nos ayudan también a evaluar cómo está nuestra vida y cómo está también nuestra relación. Es algo que practicamos ocasionalmente con mis hijos. Desde que ya eran adolescentes, ellos entraron a ser partícipes para mejorar y armonizar mejor como familia. Y fue interesante. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy ya ingresan aquí, mi yerno, ingresa también mi hija mayor, que es casada, y juntos podamos armonizar para que el matrimonio de una u otra manera o el hogar vaya mejorando, ¿no? El FODA en sí nos lleva a ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y nos ve las formas como vamos a mejorar. Nos hace ver con realidad dónde estamos, en qué situación de familia estamos, en qué situación de relación estamos. Este hecho de evaluarnos nos permite mejorar como persona y también como familia. Nos permite evaluar como familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Los principios como el FODA y otros nos van a permitir simplemente lo que hacía este médico, ver cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Así que hasta el día de hoy esto nos ha ayudado y eso nos ha permitido entonces avanzar, lograr metas que al final han sido buenas, ¿no? Yo soy de Lima, de casualidad he nacido en Lima, mi esposa es de Chiclayo, es del norte del país, y en toda esa parte norte, a diferencia del sur del país, crece esta planta llamada algarrobo. Es un árbol típico de esa zona, ¿no? Es un árbol típico de esa zona. En su esencia es un poco amarga, si tú lo ves por afuera tiene una característica, pero si empieza un proceso, al final sale la algarrobina, ¿no? Y es algo dulce, algo muy nutritivo. La gente del norte lo conoce muy bien y dice que por esto es que mucha gente en el norte vive mucho más tiempo, ¿no? La abuela de mi esposa vivió hasta los 98 años, ¿no? Es parte de algo normal, 90 más, menos años, son personas que de una u otra manera consumen este producto del algarrobo. El proceso es importante. Desde el algarrobo hasta la algarrobina, el proceso es importante. El proceso en el matrimonio es sumamente importante. Sumamente importante para todo lo que uno quiere hacer, ¿no? Es sumamente importante. En ese sentido, lo que quiero transmitirles a ustedes cómo es tan frágil un matrimonio, o qué tan fuerte puede ser un matrimonio. Si no tenemos en cuenta algunos principios, entonces vamos a experimentar lo que mucha gente experimenta. Piensan que el matrimonio no es necesario o no, realmente no es lo mejor. No, el matrimonio ha sido establecido por Dios. Simplemente si tenemos los principios
practicado por nosotros, entonces el matrimonio definitivamente va a ser el mejor, ¿no? La fragilidad del matrimonio romántico, ¿no? Los poetas, los escritores y mucha gente hace todo por amor, ¿no? Pero es más de boca para afuera que un conocimiento real de lo que es amor. Todo es por amor, el amor siempre triunfa, solamente hay que hacer las cosas, solamente si hay amor, ¿no? Y a veces se confunde el amor con el sexo, que son dos cosas diferentes. El amor es el fondo en realidad, el sexo es lo externo, y definitivamente son dos cosas que en otra oportunidad se puede explicar. Pero los poetas siempre han mencionado que es un crimen contra sí mismos si se casan por cualquier otro motivo que no sea por amor. A veces están en lo cierto, a veces se casan por interés, ¿no? Él tiene dinero, entonces yo me ajusto a eso, no importa si lo ame o no. No, las consecuencias siempre se ven después. Entonces, en algo tienen razón los poetas, pero a veces entonces solamente se relacionan por algo romántico y nada más. Eso no quiere indicar que en el matrimonio debe existir el elemento romanticismo. No, los amores serios, los matrimonios serios siempre conservan el romanticismo dentro del matrimonio. Pero casarse solamente con el amor romántico, eso es un grave problema. Porque tarde o temprano uno se da cuenta que él no es el príncipe azul, que ella no es la reina de Inglaterra o algo parecido, ¿no? Uno se da cuenta que no, él es de carne y hueso, igual que cualquier otra persona, ella es de carne y hueso, y entonces empieza el gran problema. Cuando uno empieza el matrimonio solamente con el amor romántico. El amor romántico no es elástico, no es fuerte, y en ese sentido construir un matrimonio solamente sobre amor romántico es un gran error, ¿no? Es un gran error. El amor romántico entonces es frágil, es frágil. Hay que conservar, hay que tener algunos elementos dentro del matrimonio, sí. Lo que nos debe interesar es justamente este amor maduro del cual nos habla la Biblia. La Biblia sí nos habla justamente acerca de este amor maduro, que ya, como dicen los españoles, ya es palabras mayores, ¿no? Eso ya es diferente, eso totalmente distinto. Y es que el amor maduro nace justamente de Dios. Y cuando uno va a la Biblia dice que tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y uno dice, ¿y esto cómo se come, no? Y uno dice, pero esto es imposible, esto es imposible. No, sí es posible. Nos toca recorrer no solamente todo el país, nos toca recorrer todo el continente, ¿no? De Latinoamérica, nos toca recorrer el Asia, Europa, nos toca recorrer el África, y nos encontramos que millones de personas han entendido que esto es una gran verdad, han aprendido que esto sí es posible, ¿no? Sí es posible construir un hogar, un matrimonio, justamente en base a estas verdades. Algo sólido, algo maduro, algo fuerte, sí se puede construir con el amor verdadero. Soportar no es tan fácil. Ser bondadoso con ella o con él no es tan fácil. No tener envidia, no ser presumido, no es tan fácil. Pero sí es posible. Sí es posible, en la medida que la experiencia de cercanía con Dios es real. Entonces tenemos todos los argumentos como para poder practicar estas verdades. Como les digo, no solamente yo y mi esposa, no solamente algunos miles de personas en el país, somos millones de personas. Somos millones de personas que hemos optado por este amor maduro, más que el amor romántico. Y esto es el proceso de este sabor amargo, pero que luego se va endulzando. Esta experiencia que no es tan difícil o no es tan fácil, pero en el proceso tú vas viendo que con la ayuda de Dios sí es llevadero, sí es posible. Y en ese sentido, entonces, el amor maduro se hace cada vez más real. El amor maduro es fuerte, es resistente, es flexible. Nos preparamos para el día de la boda.
hacemos todo, hacemos un gran gasto, ¿no? Para el día de la boda. A veces son $17,000, como hace poco una pareja, ¿no? Para un solo día. Alimentación, el local y tantas cosas más, ¿no? Es increíble, ¿no? Todo es para un solo día, pero no nos preparamos para todo el proceso. No nos preparamos para todo el proceso. En la zona de la sierra del Perú, la zona de Huancayo, ustedes saben lo que es la palpa, ¿no? Viene toda la familia, te regala dinero, te pone el dinero aquí, te pone un carro ahí, la llave del carro, la llave del departamento. Es una costumbre en esa parte justamente del país, ¿no? Todo para ese día, es un gasto impresionante. Estamos hablando de 17, 20, 30, $50,000 por un solo día. Es una fiesta única para toda la familia de ambos casos, pero no se preocupan en preparar a la pareja para todo lo que viene adelante. Y todos los que somos casados entendemos que el matrimonio no es ese día simplemente. El matrimonio es todo lo que viene. Y lo que viene es lo más especial, es el proceso. Y en ese sentido vale la pena esforzarse en todo el proceso. No solamente pensar en el día, no solamente pensar en el único día, sino es pensar mucho más en todo eso. Al final, el matrimonio nos hace conocer más a Dios, nos hace que nos conozcamos más como pareja, y en ese sentido alcanzamos mayores niveles de madurez y de espiritualidad. El amor maduro, el amor fuerte, resistente y flexible, entendemos que al final no nos lleva tanto a la felicidad, sino nos lleva a la santidad. Este es un concepto que en el tiempo uno lo va adquiriendo en la vida cristiana, ¿no? Más que ser feliz o hacer feliz, uno va entendiendo que nos lleva el matrimonio a la santidad. Porque yo necesito del cielo más paciencia. Yo necesito entender mejor a mi esposa. Hace 33 años, cuando ella tenía 22 años y yo tenía 25 años, entonces yo le podía decir, yo te bajo las estrellas, y ella me lo creía. Ahora ya no. Como profesional y con todo el conocimiento que ella tiene, ya no me crees. Sigo conociéndola y ella me sigue conociendo. Cada vez que somos más viejos tenemos menos paciencia. Entonces necesitamos cada vez más recursos del cielo justamente para amar correctamente, para tener la relación definitivamente que se debe de tener. Entonces uno va viendo que el matrimonio es el lugar apropiado para buscar recursos del cielo y para vivir una vida agradable a Dios. El matrimonio nos lleva entonces a otros niveles de realidad, el matrimonio. Sí, a la realidad de la montaña rusa, ¿no? Nos hace vivir tiempos de gloria, pero tiempos de tristeza, tiempos de paciencia, tiempos de impaciencia, tiempos donde a veces las palabras hacen daño, a veces son como medicina o a veces son como veneno. Y entonces nos duele más a nosotros cuando sale algo y afecta a la esposa, o sale algo y afecta al esposo. Entonces tenemos esos vaivenes en la vida, tenemos esa montaña rusa, y lo que a veces las parejas hacen al 5.º año o al 10.º año, más o menos, es entonces hasta aquí nomás, ¿no? Ya no podemos más, hay que separarnos, y entonces optan por lo más fácil. Incompatibilidad de caracteres, y entonces se separan, se divorcian, como es el crecimiento de divorcio en toda Latinoamérica. Y ojo, ha crecido el divorcio también en la iglesia evangélica. Antes estábamos hablando del 0.9%, ahora estamos hablando de mucho más, tal vez del 3 o 4% en toda Latinoamérica. O sea, no se asegura nada si uno se casa como cristiano. De eso estamos hablando. La preparación es importante, entender lo que viene es importante, la relación con Dios es importante. Y en ese sentido, entonces algunos optan por lo más fácil, separarse. ¿Para qué estar conviviendo así si no podemos entendernos? No han hecho todo el esfuerzo posible, no han buscado todos los recursos necesarios de lo alto. Unos optan entonces por separarse, divorciarse, y otros lo que optan, ¿sabe qué cosa es? Es ponerse una máscara. ¿Sí? Deciden llevarse bien.
duermen en camas separadas, para que no afecte eso a los hijos, para que no afecte a la sociedad, para que no afecte a los familiares, tienen sus cosas por ahí. He atendido varios casos. En el tiempo uno va atendiendo miles de casos, generales, coroneles, médicos, ingenieros, arquitectos que llegan a la oficina y viven así, ya no se soportan. Cama separada, cada uno en su horario, cada uno en su vida, ¿no? Sonrisitas para la familia en el cumpleaños, en la boda, ¿no? Sonrisitas como para que los hijos estén contentos, pero en el fondo el matrimonio es así, es como una montaña rusa, tiene sus subidas, tiene sus bajadas. Algunos optan por lo más fácil, la separación, otros optan por simplemente ponerse una máscara y se acabó todo, ¿no? El desafío para los matrimonios es dejar un legado más que una herencia. La herencia es dejarle un carro, una casa, propiedades, tierras. Eso es dejarle a los hijos, herencia. El matrimonio es para dejarles un legado, un ejemplo, un modelo. Esta es la forma de vivir como padres, como esposos. Esta es la forma de vivir. Somos millones de personas que hemos hecho un pacto. Y eso es muy diferente a hacer un contrato, totalmente diferente. Y el pacto entonces no es solamente entre los dos, sino es también teniendo en cuenta a Dios. Dejar un legado implica trabajar todo el proceso. Dejar un legado implica esforzarse al máximo en todo el proceso. Porque hay tiempos difíciles y muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Algunos aquí saben que mi esposa enfermó de cáncer y era un cáncer agresivo. Por esas cosas que Dios hace, Dios simplemente le permitió sanar. Y en este momento yo estoy aquí, ella ha estado en Huánuco, en los próximos días se va a Iquitos, está predicando en todas partes, aquí y fuera del país. Es una mujer que yo me quedo asombrado de lo que Dios ha hecho. Pero el proceso ha sido difícil. 3 de la mañana, tratando de calmar esa fiebre, tratando de cubrirla, porque el escalofrío es fuerte, esos cambios de temperatura por la quimioterapia, es terrible. Como esposo hay que estar ahí al lado, porque tú has prometido, en las buenas o en las malas, en la salud o en la enfermedad, en todo tiempo. Y salgo, y mi hijo, el segundo, el que es cirujano dentista, me abraza y me dice: papá, te amo, porque tú amas a mi mamá. Yo no me había dado cuenta de eso, era 3 de la mañana, mis hijos están durmiendo. No, nuestros hijos están viendo, nuestros hijos están escuchando. No he hecho ningún mérito, estoy haciendo lo que corresponde hacer. Estoy dejando una herencia, más que una herencia, un legado, un ejemplo. No es cuestión material, es dejarles un legado. Miren, así se comporta el hombre, así se comporta la mujer. Para Dios es un ejemplo que le va a durar toda la vida. No solamente pienses en herencia, que eso es fácil. Los narcotraficantes, los criminales, toda esa gente deja plata, deja herencia. Tú deja un legado, deja un ejemplo de matrimonio, un ejemplo de hombre, un ejemplo de mujer. Y eso se consigue cuando uno hace un pacto y es fiel a ese pacto. El matrimonio es la mejor oportunidad que nos brinda Dios para conocerle a Él, para conocernos a nosotros y ver la soberanía ilimitada y ver también nuestra limitada humanidad. Sí, o sea, nos damos cuenta en el matrimonio que somos limitados y que necesitamos entonces ayuda de lo alto, justamente para eso, ¿no? Para ser el esposo que ella necesita, la esposa que él necesita, o los padres que necesitan los hijos. El matrimonio es el lugar perfecto para reflejar la gloria de Dios. Cuando el hombre con la mujer empiezan a complementarse, cuando el hombre con la mujer empiezan a recibir ayuda del cielo, entonces pueden reflejar mejor la gloria de Dios aquí en la tierra.
reconoce tu limitación, reconoce la grandeza de Él, recibes ayuda de lo alto, entonces su gloria se refleja mejor aquí. Mi interés es que cada uno de ustedes, como matrimonio, los que son casados, busquen a Dios. Más que buscar la felicidad o dar felicidad, no, el secreto está en buscar más a Dios. Ser cada día más hombres y mujeres consagrados a Dios, y eso les va a asegurar los primeros 5 años excelentes de matrimonio, los primeros 10 años, los primeros 20 años, los 30 o los que tengan, realmente para glorificar a Dios. ¿Qué cosas aprendí? Aprendí de mis pastores, de mis hermanos ancianos en la iglesia, que sí es posible honrar a Dios a través del matrimonio. Sí es posible recibir ayuda del cielo para honrar a Dios aquí en la tierra. Pastor, si hay alguna intervención o algo. Seguramente. Hola, sí. Por presentarme. Seguramente quedan muchos interrogantes en cuanto a lo que ha expuesto el pastor. Tal vez tú puedas decir, pero es un idealismo, no sé, ¿se puede vivir así? Y el pastor lo ha mencionado, sí se puede vivir, tener una buena relación. Ustedes han recibido una hojita, y en esa hojita, por favor, pequeña, hay una pregunta. Si tienes alguna pregunta, cómo hacer, cómo enfrentar dificultades, estamos hablando de lo que es la armonía, ¿verdad? Y pues está muy bueno el tema, realmente lo necesitamos, ¿no? Tanto los creyentes como o la persona que está cerca de Dios o de repente lejos del Señor, no lo sé, pero la idea es todos lo necesitamos, todos. Y entonces en este caso, de repente usted puede hacer la pregunta, escriba ahí, le han dado un lapicero y hágala y nos los hace llegar, por favor. ¿Sí? Quiero aprovechar este tiempo en base al video que pudimos ver. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán uno solo, ¿no? Uno de los principios que a veces no se obedece en los últimos tiempos es ese, ¿no? A veces nos cuesta dejar ese paraguas de los padres, ¿no? Y a veces eso tiene sus consecuencias después. Romper ese vínculo es siempre un beneficio. El día en que ya uno va a empezar la nueva vida, realmente es algo que te va a ayudar muchísimo en todo el proceso de madurez del matrimonio. A veces los papás queremos que los hijos estén cerca. Por eso construimos un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, le damos un área ahí a los hijos, creemos que están todos juntos, queremos romper los padres el principio establecido por Dios. Pero no. La Biblia dice, por tanto, dejará a su padre y a su madre y serán uno. Y eso definitivamente es un principio que hay que tomarlo en cuenta. Es distanciarse de los padres. No significa rechazar a los padres, romper vínculo con los padres, no. Es esa distancia que vamos a mantener en adelante porque ya nuestro hogar es diferente. Vamos a formar una familia y de ahí en adelante ellos van a ser nuestros familiares. ¿Tienen algunas preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta o todo está claro como el petróleo? Sí. ¿Hay preguntas? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No preguntas? En base a eso, justamente, les digo que mi suegro quería darnos todo el primer piso para que vivamos con ellos, ¿no? Mi papá nos quería dar el departamento de la parte de atrás, ¿no? Pero nos fuimos a un lugar distante, no con todas las comodidades, pero fue el lugar apropiado para conocernos como esposos, ¿no? Para conocernos como pareja. Definitivamente fue la experiencia más bonita que nos ayudó y nos ayuda en adelante. Sí, pastor. Ya, dice una de las preguntas aquí dice, ¿cómo se puede vivir en armonía cuando hay grandes problemas en la familia? ¿Cómo ayudarnos en ese sentido?
¿Quién no tiene problemas aquí? Levanten la mano. ¿Quién no tiene? ¿Hay alguno que no tenga problema para botarlo por la ventana por mentiroso? O sea, todos tenemos problemas. Y los que somos casados sabemos que aumenta el problema. Estuve conversando hace poco con alguien que es un líder, tiene casi 61 años, 62 años, y yo le pregunto a él, ¿no? Le pregunto a él si es que quiere casarse. Y él me dice, pastor, hasta hace unos años atrás quise casarme, pero así solo, ahora creo que estoy mejor. ¿Pero por qué? Le digo, porque tal vez yo puedo ser un problema para ella. No sé si me podrá soportar, ¿no? Hasta él mismo tiene conflicto con uno mismo, ¿no? Con él mismo, ¿no? No es tan fácil. Y cuando uno se juntan dos culturas. Se juntan y entonces ahí viene el choque, ¿no? Ahí viene porque proviene de diferentes pensamientos, diferentes formas de haberse criado, etc. Y entonces si uno aprende los principios más rápido, es más llevadero. Si uno quiere primar en su cultura, entonces va a tener más problemas. Pero si uno se empieza a dejarse llevar por el principio ya establecido de Dios, eso es fabuloso. El hombre empieza a ser hombre, esposo, la mujer empieza a ser mujer, esposa, y entonces los problemas van a ser más llevaderos. Todos tenemos problemas, siempre van a haber, cuando sean los primeros 5 años, los 10 años, los 20 años, los 40 años, siempre van a haber. Si practicamos principio bíblico, todo es más llevadero. El gran problema es que a veces desconocemos los principios bíblicos, y entonces ahí los pequeños problemas se nos hacen grandes problemas. Aquí también hay otra pregunta. ¿Cómo tratar las diferencias? Si de pronto uno o dos o los dos guardamos rencor en el corazón. La comunicación es todo un tema y es todo un arte, ¿no? La comunicación siempre ha ayudado a hacer los ajustes en el matrimonio. Lo que a veces las parejas se acostumbran es a hablar, pero no a comunicarse. Son dos cosas diferentes. Él llega, cuenta todo, o ella llega y le cuenta todo. Hablan, pero no se comunican. A veces él está allí, pero está pensando en su celular, o ella lo mismo, en sus cosas, no se están comunicando. El arte de la comunicación es algo que demanda esfuerzo de las personas, donde hay que mirar a la pareja, donde hay que atender a la pareja, donde el celular y toda la cosa del trabajo quedan a un lado. La comunicación ayuda en algún momento a abrir el corazón. La comunicación puede darse cuando están solos. En casa, cuando ya los hijos crecen, a veces hay algunos temas donde no se debe de dar para no sobrecargar a los hijos. Entonces está el parque, entonces está el salón de té de la esquina, y donde uno puede salir a conversar y tratar. Uno quiere comunicarse, uno quiere que ella entienda lo que uno quiere decirle. Entonces la comunicación es un arte realmente que nos ayuda. Y ojo, la comunicación es algo que lo vamos a llevar toda la vida. Si aprendemos a comunicarnos, es algo que nos va a mantener unidos como esposos. El aspecto físico, el aspecto sexual se va a acabar. La comunicación va a ser hasta el final. El aspecto sexual de la mujer tiene un límite. El aspecto sexual del hombre tiene un límite. Eso no va a ser para toda la vida. La comunicación va a ser para toda la vida. Y en ese sentido, si tú aprendes más rápido a comunicarte y el arte de comunicar, eso te va a llevar a planos mayores, ahora y después. Y entonces, cuando uno ha aprendido a comunicarse, entonces uno empieza a abrirse. La comunicación no solamente se practica con el esposo o con la esposa. La comunicación, si se ha dado bien ahí, entonces se comunica con los hijos. Hay días en que desde pequeño yo he tenido días de hombre, de papá a hijo, o de hija a padre. Y en el tiempo tú vas viendo cómo ellos abren su corazón, cómo es que se han enamorado, cómo es que ya hay chicos que la están persiguiendo. Ellos empiezan a abrir su corazón. Cuando hay comunicación, todo lo que está guardado allí se puede conversar, se puede solucionar. No solamente con la pareja, con el esposo y con la esposa. Una buena comunicación con los hijos hace que los hijos puedan abrir su corazón.
Y definitivamente eso es importante. Para lograr la armonía en la pareja, uno de los dos tiene siempre que dar más de sí. Una de las cosas que me decía don Samuel Calderón, que fue mi pastor, era de que más que dar, en el caso de los cristianos, es buscar más a Dios, es estar cerca de Dios. Yo no lo entendí al principio, pero luego sí entendí que yo debo buscar que mi esposa esté más cerca de Dios, ame mucho más a Dios que a mí. En el principio uno no lo entiende, pero en ese triángulo perfecto, en la medida que el hombre y la mujer se acercan más a Dios, tienen más recursos de Dios. En ese acercarnos más a Dios, no solamente la distancia que antes de este tamaño se va acortando y nos vamos acercando nosotros. Me conviene que Rosa, mi esposa, ame más a Dios y esté cerca de Dios. Ahora oro con mi nieto, ¿no? Tengo mi nieto de 2 años y medio, hay tiempos de oración, le enseño a él, está un día a la semana con nosotros y oramos. Y él ora por su tita, para que ame más a Dios, para que busque más a Dios. Él ora por su mamá, para que ame más a Dios, para que busque más a Dios. Hemos aprendido que ahí hay un secreto. Y en la medida que estamos cerca de Dios, naturalmente entonces le damos más a la esposa o a la familia, ¿no? ¿Qué hacer cuando la familia de tu pareja interviene en la relación y en las discusiones de la pareja? Decía hace un rato que a veces intervienen bastante y pueden intervenir y van a ganar derecho cuando estamos en la casa de ellos. Y eso es un gran problema. Cuando estamos en casa de ellos, automáticamente estamos bajo sus reglas. Y quieras o no, o sea, te has ganado un problema. La idea es obedecer lo que está escrito. Yo sé que es difícil ahora. Difícil tener nuestro departamento propio, nuestro lugar propio, pero sí podemos tener un espacio propio. Sí podemos hacer eso. Si estamos en casa ajena, va a ser complicado. Si no estamos en casa ajena y estamos solos, es más fácil manejar la distancia. Hay que escucharles a nuestros suegros, hay que escucharles a nuestros padres, porque hay que recordar que ellos nunca van a querer lo peor para nosotros. Ellos siempre van a querer lo mejor, pero ellos no van a ver que hay una línea invisible. Hay una línea invisible allí, donde ellos no deben pasar, pero lo pasan muchas veces. Y lamentablemente a veces eso puede afectarnos a nosotros. Si nosotros simplemente tenemos nuestra forma de ser en nuestro hogar, vamos a escuchar, pero no necesariamente vamos a aplicar en nuestro matrimonio, porque tenemos otros principios, porque manejamos otros principios de esposos, de padres, entre otras cosas más, ¿no? Hay que escuchar, hay que respetar a nuestros padres, hay que hacerlo siempre, pero es tu matrimonio, es tu hogar, y tú tienes que aplicar todo el consejo de Dios a tu hogar, a tu matrimonio, más que aún de los padres, aún de los consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer cuando hay discusiones acaloradas para seguir comunicándonos? Échale un baldazo de agua. No, definitivamente no. Eso se va a dar, pero por ejemplo, ustedes tienen que tener secretos, ¿no? Por ejemplo, desde jóvenes, ¿no? Desde matrimonio joven, ya nos habían enseñado que eso iba a ocurrir y eso es normal en todas las épocas de la vida matrimonial. Entonces, hay una palabra clave que deben usar. Y el que está más espiritual, entonces debe usarla, ¿no? El que está menos espiritual, entonces va a ser el que se va a exasperar, el que va a perder los papeles, va a perder los documentos, va a perder todo, ¿no?
Entonces el más espiritual debe tomar medidas, usar la palabra clave y hacer un silencio, porque entre dos que están perdiendo los papeles, las consecuencias pueden ser lamentables. Uno debe hacer un silencio, pero eso se debe acordar antes de que hayan los problemas. La comunicación nos lleva a entonces anticiparnos y a decir cuándo estemos en situaciones acaloradas, cuando haya situaciones así o asá, entonces uno tiene que hacer un silencio o decir esta o cual palabra clave, que entre ustedes pueden hacerlo, pero una vez más, eso se hace en medio de la comunicación donde todo está tranquilo. Cuando suceda, porque va a suceder, entonces o es el hombre o es el esposo quien dice la palabra clave y hace un silencio. Al final ella o él van a volver a su sitio y ese es el mejor momento para continuar la conversación. Otra pregunta aquí. Dice la escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Eso solamente lo dice para el contexto del matrimonio o también en la convivencia? Evidentemente para nosotros los cristianos es el matrimonio, ¿no? Él ha instituido eso. Hace mucho tiempo atrás había un pensamiento que no era necesario una ceremonia religiosa o algo parecido. No era necesario. Y entonces eso se cultivó en el tiempo. Pero cuando uno relaciona todo lo que está en la Biblia, entonces, por ejemplo, ¿qué se nos dice? Que las autoridades han sido puestas ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Entonces hay reglas, hay normas en cada país. En todos los países hay normas, ¿no? Y entonces para seguridad de los hijos se ha instituido también, está en la constitución de cada país justamente este orden, ¿no? Del matrimonio, para asegurar, aunque uno tenga un hijo fuera del matrimonio, los hijos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos de un hijo dentro de un matrimonio. Se ha ampliado la cosa, pero en ese sentido las autoridades han sido dadas. Las autoridades han dado leyes que nos permiten justamente estar bajo ese marco y por eso que nosotros buscamos respetar lo que dicen las autoridades y como pastores o como líderes cristianos lo que hacemos es motivar a las parejas a que se casen. Eso es lo mejor para ellos, es lo mejor para los chicos, es lo mejor. Y lo que hacemos los cristianos es hacer la ceremonia religiosa. Los pastores no casamos. Los pastores lo que hacemos es la ceremonia religiosa, que es muy diferente. Es donde pedimos toda la bendición del cielo, toda la misericordia de lo alto, toda la gracia de lo alto, para que Dios esté habitando justamente en ese matrimonio que esté empezando. No solamente casarse, sino que también pedir que Dios ingrese a ese matrimonio y guíe ese matrimonio, ¿no? Así que sí es conveniente para nosotros, sí. Por eso que nosotros recomendamos a los jóvenes que se casen, formalicen y entonces bajo ese marco puedan desarrollarse y crecer como matrimonio. Y otra pregunta: ¿cuáles deben ser los límites en el matrimonio, tanto del varón como de la mujer? Los límites mayormente creo que están establecidos en la Biblia, ¿no? Están establecidos en la Biblia. Mañana vamos a tocar algunas cosas bien interesantes en cuanto a las relaciones sexuales, ¿no? Mañana vamos a ver un poco acerca de eso para los matrimonios, qué está permitido, qué no está permitido, entre otras cosas, ¿no? Pero para el hombre hay un rol, hay unas funciones. Para la mujer hay un rol, hay unas funciones. Tal vez como algo complementario, dejando alguna cosa para mañana, a veces lo que yo he visto en nuestro país, en nuestro Perú, es que la cultura a veces afecta demasiado y a veces la cultura ha hecho que los matrimonios se partan, se rompan, cuando los roles, cuando las funciones se tergiversan, cuando se piensa que uno es más que el otro. Y eso definitivamente no es así, ¿no? Nadie es más que el otro. Son funciones diferentes, son roles diferentes, ¿no? Son roles diferentes, son funciones diferentes.
pero el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, definitivamente. Si uno sabe cuál es su rol, cuál es su función, no hay ningún problema. El gran problema ha sido nuestra cultura. El machismo ha hecho mucho daño. El machismo ha hecho mucho daño. Por causa del machismo es que se ha roto muchos matrimonios. El otro extremo es el matriarcado, que ha hecho mucho daño. El matriarcado ha hecho que se rompan matrimonios también, ¿no? De una u otra manera. Entonces eso ha sido el mal ejemplo que se ha dado por mucho tiempo en diferentes partes del país. Y ojo, la zona del sur tiene sus características y ustedes lo conocen mejor que yo. La zona del sur tiene sus características. Más que la cultura, lo que debe primar es lo que Dios dice. Si tenemos claro lo que Dios dice, si tenemos claro nuestros roles, nuestras funciones, entonces la vida matrimonial es llevadera, es hermosísima, es hermosísima. Por algo Dios lo ha establecido, por algo Dios lo ha establecido. En ese sentido, entonces, el escrito es muy importante, ¿no? A mí mis padres me criaron de una manera, sus padres de mi esposa del norte la criaron de otra manera. Si hubiésemos seguido con la crianza de ellos, en este momento tal vez tendríamos un matrimonio más distanciado. Pero nos propusimos criar o relacionarnos en base al escrito está. Nos propusimos criar a nuestros hijos en base al escrito está. Y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. No somos un matrimonio perfecto, pero definitivamente hemos visto la bendición, la misericordia hasta el día de hoy. Hay matrimonios que se casan, hay personas que se casan, pero cada uno vive con sus padres. ¿Qué consejo le daría? Que hablen con el pastor. No, evidentemente es un caso muy particular, eso no es normal, pero ojo, ocurre, ¿no? Hay personas que nadie sabe que se han casado, pero viven normales, cada uno en su sitio, y tienen sus tiempos sexuales en un hotel o en algún lugar, y cada uno se va a su casa. Eso no es normal, no está dentro de lo normal. Hay un problema que luego se va a agrandar. Es un problema de carácter, de personalidad de ambos. No han entendido lo que es lo hermoso del matrimonio, ¿no? No han entendido, están lejos, están distantes de lo que es realmente el matrimonio, la vida. La vida matrimonial no es solamente el sexo, no es solamente el sexo. Dice la palabra del Señor que hay un misterio en eso de ser uno, porque no es solamente algo físico, no es algo físico solamente, es algo mucho más, es algo mucho más. Es algo emocional, es algo espiritual, es algo mucho más que la relación sexual. Y ese misterio uno lo va descubriendo en el tiempo. Usted mencionó en la exposición de que el amor maduro o el amor perfecto es el que debe estar en el matrimonio, ¿sí? En esa relación de triangular, ¿no? Dios con nosotros y nosotros con Dios. Dios ha establecido principios en su palabra. Ahora, hay matrimonios que se guían por sentimientos, hay matrimonios que se guían por su razón, pero también tenemos los principios. ¿Cómo debe darse eso? Lo que yo trataba de decir, y si se lo resumo, es que es frágil construir un matrimonio en base a lo romántico. Es frágil, tarde o temprano todo se va a caer. Todo se va a caer, ¿no? Te traigo las estrellas, ella me cree, ¿no? Eres mi príncipe azul, luego va a darse cuenta que no eres de carne y huesa. Entonces, o sea, el romanticismo hay que tenerlo dentro del matrimonio como un elemento importante. Eso de jalarle la silla a la esposa para que se siente, esto de abrirle la puerta, esto de ayudarle en la cocina, esto de ayudarle en el aseo de la casa.
Todo lo que es elementos románticos hay que tenerlo, pero no hay que construir un matrimonio sobre el romanticismo, definitivamente no. Los elementos románticos, todos los matrimonios maduros lo tienen. Es algo importante, es algo importante. Pero el amor maduro empieza y continúa. El proceso es largo. Cuando dejas esta vida ya finalizó. Pero mientras estás, empieza eso y continúa el proceso de madurez, ¿no? Por tomarle de la mano a la esposa, por ejemplo. Eso para uno no es insignificante, pero para ella es significativo. Abrazarla en la calle, ponerte tú en el lado externo y ella que esté en el lado interno. Son cositas, son detalles. Decirle te amo una y otra vez, aunque te cansaste, ¿no? Pero a ella le agrada. Son elementos románticos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero es todo un proceso. Tú tienes que aprender a soportar cuando ella esté en su menopausia, por ejemplo, ¿no? Con su cambio de caracteres. Es un proceso, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué es esto, no? Si tú has estudiado, si tú te has anticipado, puedes enfrentarlo mejor y entonces amarla más en ese tiempo donde ella no quiere que tú la abrazas, pero un abrazo, unas palabras, unos gestos ayudan. Es un proceso que al final nos trae un sabor dulce, agradable, ¿no? Es un proceso donde hay que tener paciencia, es un proceso donde hay que esforzarse. No es fácil, es todo un proceso el matrimonio, todo un proceso largo, pero hermoso y bonito, ¿no? Algunos jóvenes le tienen miedo al matrimonio. O sea, no sé si cuando se les plantea que tienen que casarse, o deberían de casarse y hacer el pacto y comprometerse delante del Señor y hacer ese compromiso con la pareja, lo ven un poco difícil, pero si así estamos bien, ¿no? ¿Sí? Así estamos bien. No quieren ir más a un compromiso más profundo. En los jóvenes se ve ahora, en la generación de ahora. ¿Qué nos diría usted? Hace poco tuvimos un evento, hemos juntado cerca de 600 personas, líderes cristianos de diferentes iglesias de todo el país, ¿no? Pero hicimos un alto y así que tuvimos una mañana exclusivamente para jóvenes profesionales solteros. Eso ya lo hemos hecho un tiempo atrás, lo hicimos nuevamente, 120 de ellos han participado. Muchos de ellos quisieron participar, pero ya se agotó. Tenemos lindos médicos, tenemos lindos ingenieros, lindos arquitectos, lindas arquitectas, ¿no? Tenemos lindos profesionales en nuestras iglesias. Este mundo los ha llevado a tener una maestría, dos maestrías, un doctorado, dos doctorados. Y lo hacen aquí en el país, sacan beca, lo hacen en Europa, en Estados Unidos. Y son lindos muchachos los que tenemos en la iglesia, lindos. Pero como dos doctoras me decían, nos olvidamos de lo que es justamente lo emocional, lo relacional, ¿no? Una linda mujer encargada de todo lo que es trasplante de médula ósea, ¿no? Pediatra oncóloga, allí en un hospital muy reconocido en Lima. 41 años, pastor, quiero casarme, ¿no? Quiero casarme. El trabajo la tiene en Estados Unidos, la tiene en Alemania, la tiene aquí, la tiene allá. Ha sido difícil para ella. Hay gente que quiere casarse. Mientras más avanza la edad, más nos complicamos la vida. Nuestras exigencias son mayores. Ya no queremos a cualquier chico, queremos a alguien que esté en nuestro nivel. Ya no queremos a cualquier chica, queremos que tengan pelo de tal color, ojo de tal color, o aún como en una oportunidad un arquitecto me decía, tengo que pensar en los genes, ¿no? Tengo que pensar en los genes, pastor, para que nuestros hijos y todo eso, ¿no? Entonces, mientras más pasa el tiempo, entonces más racionalizamos la cosa. Los que nos hemos casado jóvenes es diferente. Yo a los 25 años, mi esposa a los 23 años. Mi hija mayor se casó también temprano. Mi hija menor de 20 años quiere casarse a los 22 años, igual que su mamá, ¿no? Y eso es lo que motivamos a los jóvenes.
que disfruten, ¿no?, lo que es el matrimonio. Mientras más pase la edad, es más complicado. Yo sé que no es fácil. ¿Qué le vas a ofrecer a la esposa, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Hay una serie de realidades, pero esa realidad de que ya a veces es el pretexto, no, mejor así nada más. No, la realidad es que yo no tengo la capacidad de construir una familia porque no tengo los recursos, porque no tengo un trabajo estable. Hay realidades. Todo eso se puede conservar y el pastor puede solucionar su problema. Usted mencionó que mañana va a tocar algo sobre la vida íntima en el matrimonio, ¿sí? Pero mañana van a venir también adolescentes, ¿sí? Entonces, esta reunión es abierta y de tal manera que va a haber padres y va a haber hijos y adolescentes. Y quisiéramos que mañana pudiera ayudarnos, porque usted tiene experiencia, ya que tiene tres hijos, ya casi todos profesionales, ¿no? La última más está terminando. Y hemos visto su estabilidad emocional y en todo sentido, ¿no? En sus hijos. Creo que hay mucho para recomendarnos, para enseñarnos. En las reuniones matrimoniales que estamos teniendo nosotros, por accidente a veces va una de nuestras hijas. Y de verdad que se enriquece, y la reunión se enriquece de matrimonios cuando tratamos ciertos problemas que pueden ocurrir en casa y las soluciones que Dios quiere que le demos y cómo se aplican de una manera bastante práctica. Y el aporte del adolescente y del joven, cuando escucha esto de parte de los padres, se enriquece más. Entonces mañana quisiéramos, los que tenemos hijos pequeños, pronto estarán en la pubertad, pronto estarán en la adolescencia, en la juventud, y no es tan fácil lidiar con los hijos que son adolescentes. Y nosotros tenemos un lema, ¿no, Mariel? Acá le decimos aprendiendo a domar cocodrilos. Entonces el adolescente reacciona, pero con amor, lo decimos con amor. Entonces mañana ya estamos con la hora. No sé si hay alguna otra pregunta, tal vez puede hacerlo con libertad. Sí, antes que haga alguna pregunta, tengo 3 hijos. Mi hija mayor se casó a los 25 años y con ella tengo 2 nietos, ¿no? Ella nos ha dado 2 nietos. El segundo tiene 25 años, él está haciendo la maestría, él es catedrático en su universidad, trabaja en la universidad, él está con todo esto de que doctorados y todo eso. Yo le digo, compadre, cásate, ya estás disponible, ¿no? Así que creo que voy a usar el método de Abraham, de buscarle una novia, ¿no? Es un buen muchacho, realmente es un buen muchacho. Él se encarga de los proyectos para llevar a los médicos, a los dentistas, al oftalmólogo, a esta parte sur de Puno, Huancavelica, Apurímac, todos esos los convenios con todo lo que es estos aviones de la Fuerza Aérea, etcétera, helicópteros. Él es el encargado de todo eso, de su universidad, la Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, pero él está metido. A mí me apena mucho, ¿no? Ella tiene 25, va a cumplir 26, y bueno, yo sé que han habido chicas, ¿no? Las chicas inconversas, como dice mi esposa, ya son diferentes a la de los tiempos antiguos, ¿no? Pero él también espera algún día casarse, y la menor también. Cada uno tiene su historia, cada uno ha sufrido, cada uno ha experimentado situaciones difíciles, pero en cada uno hemos estado en esos momentos. Un abrazo, un gesto en cada uno de mis hijos. Ninguno de mis hijos es perfecto, porque sus padres no son perfectos, pero en cada momento que ellos han vivido hemos querido estar. Así que esa es la otra gran experiencia. El hecho de que tú dures en el matrimonio, trabajes todo el proceso, no te asegura hijos perfectos. Ellos también tienen sus experiencias, duras y difíciles a veces, y hay que estar cerca. Y la comunicación nos acerca muchísimo a ellos, ¿no? Para ir terminando y cerrando, ¿qué nos diría, ya que estuve conversando con un dirigente de la vía médica,
un dirigente de una urbanización, y él me decía, qué bueno que estén tratando estos temas, porque por casualidad lo vio el volante y me dijo, qué bueno que estén tratando estos temas, porque lo necesitamos. Mis hijas son educadoras, otra psicóloga, y me dice, en el lugar donde están laborando, el incidente de divorcios y de familias disfuncionales es del 80%, y las familias se están destrozando, y eso nosotros no lo vemos. ¿Qué nos recomendaría, qué nos diría? Una de las cosas que dice la Biblia es que la maldad se va a multiplicar. Eso es una gran verdad. La iglesia no va a detener lo que está profetizado. O sea, en todo aspecto la maldad se va a multiplicar. Cuando vemos que nuestro país surge y se ha metido en este hoyo de la corrupción, ¿no? Donde expresidentes, hasta aún el actual, ¿no? Está comprometido, está complicado. Tú ves que eso no es todo. Tú ves lo que pasa en Venezuela, tú ves lo que pasa en el Brasil, tú ves lo que pasa en Argentina. Tú miras más allá y tú ves lo que pasa en Corea del Sur, aparte de Corea del Norte. Tú ves lo que pasa en el África, lo que está sucediendo en este instante en Estados Unidos, ¿no? La situación es difícil en el aspecto material, en el aspecto social, en el aspecto espiritual. El agnosticismo, el ateísmo en Europa es increíble. Tú vas a Alemania, tú vas a Suiza y te quedas impresionado cómo es que ves a muchachitos, adolescentes, jóvenes teniendo relaciones sexuales en la calle. Tanta tecnología, tantos recursos, pero tanto pecado, tanta maldad. La maldad se va a multiplicar. Eso está profetizado, o sea, no vamos a poder detener eso. Se va a multiplicar, y en medio de todo eso, entonces el Señor va a llevar a su pueblo, va a llevar a su iglesia. En medio de todo ese caos, entonces va a aparecer alguien que va a solucionar el mundo, va a traer la paz. Ese es el anticristo, pero ya nosotros ya no vamos a estar. Cuando uno ve todo lo que está pasando, uno se informa por el internet, uno entonces empieza a prepararse. Antes de la venida del Señor, entonces la maldad se va a multiplicar. Pero si tú lees Apocalipsis, también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, porque la cosa se va a polarizar. Entonces el que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, siga siendo inmundo. En los últimos tiempos, la cosa se va a polarizar. El que ama a Dios va a amar mucho más a Dios, se va a consagrar más al Señor. Y al que no le agrada a Dios, o ateo, o agnóstico, o tal vez un seguidor del mismo diablo, ¿no? Pero la cosa se va a polarizar. Gente que va a acercarse más a Dios, o gente que se va a alejar mucho más al Señor. La maldad en medio de todo eso se va a multiplicar. Y en ese sentido nos toca prepararnos. El matrimonio es un lugar bien bonito. Teniendo en cuenta ahora que van a haber adolescentes, hay que cambiar algunos términos mañana. Creo que no voy a tocar todo lo que quería tocar, que es justamente para los matrimonios, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, tal vez algo por allí, pero vamos a dar algunos ajustes. Tal vez aquí hay algunas parejas o matrimonios que han tratado de sobrevivir y ir adelante. Me gustaría que tal vez pudiera usted orar para que inviten a Dios al escenario de su vida, de su matrimonio. Y no sé si alguno quisiera hacerlo. A veces tenemos a Dios, ¿no?, fuera del matrimonio, o a veces le invitamos a Dios para que ingrese en nuestro matrimonio. Son dos cosas diferentes, ¿no? Hacer un contrato, está bien, estamos obedeciendo, ¿no? Vamos a la municipalidad, a algún lugar, y está bien, Dios está viendo y de una u otra manera está allí. Pero otra cosa es pedirle que Él venga a hacer un compromiso, a hacer un pacto, que Él venga y Él dirija bajo estos principios nuestra vida como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa.
Eso es diferente, es invitarle a que Él ingrese en nuestro matrimonio y guíe nuestro hogar. Si es así, entonces me gustaría orar. Yo lo hice y miles de personas también lo han hecho. Han invitado a Dios que ingrese a dirigir su hogar, su familia, o tal vez han pedido a Dios que ingrese y pueda dirigir aún su vida, ¿no? Si es así, entonces me gustaría orar por usted, invitarle ahí donde se encuentra, que se ponga de pie y orar juntamente con usted, ¿no? Si es así, quiere pedirle a Dios que ingrese a su vida, a su hogar, entonces me gustaría que te pongas en pie y me gustaría orar por ti en esta noche. Manténganse en pie por un momento. ¿Quieres que Dios guíe tu vida? ¿Quieres que Dios gobierne tu hogar? ¿Quieres los recursos del cielo para tu vida, para tu hogar? Pídele a Dios entonces. Me gustaría orar por ti en esta oportunidad. Señor, muchas gracias por cada hombre y por cada mujer puesto en pie en esta noche. Señor, hay muchas cosas que todavía nos falta conocer. Hay muchas cosas, Señor, que necesitamos entender mejor. Pero lo que quisiéramos hacer es que tu presencia nos ayude, tu presencia nos bendiga y tu presencia siempre ilumine nuestro andar diario, en forma personal, en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, necesitamos recursos del cielo para andar aquí en la tierra. Que tu palabra siga siendo, Señor, esa luz en nuestro andar diario. Por eso, bendito Dios, aquí estamos, hombres y mujeres que necesitamos recursos del cielo para seguir andando aquí en la tierra. Y te damos toda la libertad para que tomes control de nosotros, tomes control de nuestra familia, de nuestro hogar, y tú te glorifiques, bendito Dios. En tus manos quiero encomendar la vida de todos estos hombres y mujeres puestos en pie. Te quiero encomendar la vida de cada uno de estos matrimonios que también se han puesto en pie, Señor. Tu presencia en cada uno de ellos simplemente sea para que tú te glorifiques, Señor. Los encomiendo en tus manos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos ya terminando, mencionándoles que el día de mañana vamos a estar desde las 7 y estamos aquí y estamos iniciando esta conferencia. El lema de la iglesia, de este grupo cristiano, es formando familias saludables. Y queremos ser de influencia y de beneficio a la sociedad. Dios nos ha puesto en este lugar y queremos llegar a las familias. Y de verdad le agradecemos por venir, por el esfuerzo que usted ha hecho de venir para algo que realmente es elemental, la familia. La familia es elemental para nuestros hijos y para la sociedad. Nosotros influenciamos y podemos, de alguna manera, nosotros podemos salir adelante poniendo a Dios en el escenario de nuestras vidas. De verdad, muchas gracias. Le esperamos mañana. Ya hemos dicho algo del tema, ¿verdad? Estaremos tratando acerca de, aparte de lo que va a traer el expositor, estaremos hablando acerca de cómo hacer con los hijos adolescentes, puntualizando esto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Se